Hoy voy a hablar, me habían pedido que lo hiciera, de Remedios Varo. Tengo que empezar por un lado muy raro. Miren, esta es la entrada al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Cuando yo era adolescente era muy raro, o sea, como ahora, pero adolescente. Entonces yo me iba al zoológico solo a ver a los animales, yo quería ser etólogo. Me hice amigo del veterinario cuando llegaron los pandas. Observaba yo apasionadamente la jaula de los babuinos o papiones jamadríadas, porque eran el tipo de sociedad que estudiaban algunos etólogos que yo había leído, y me parecía, ahí como sentía yo que sabía yo algo, ¿no? Luego me iba yo solo al Museo de Arte Moderno, y sobre todo iba yo a ver a una serie de pintores mexicanos. Es un museo de arte moderno mexicano. Pero iba yo a ver a una serie de pintores que me apasionaban, principalmente una llamada Remedios Varo, que era una persona que había nacido en Cataluña una mujer que había nacido en Cataluña y que por motivos como ocurrió el mundo en los años 30 y 40, pues acabó viviendo en México, ¿no? Ella estudió pintura y lo que le interesaba era el surrealismo, pero en 1936, cuando se produce la Guerra Civil Española, ella se apunta, pues se expresa del lado republicano y en 1937 acaba teniendo que huir a Francia, y después de huir de Francia tiene la posibilidad, a través de Marruecos, un poco jugando al Casablanca de la película, de llegar a México, donde desarrolló prácticamente toda su carrera pictórica. Muy joven, además. Estuvo en México en 1941, salió de Francia por la ocupación nazi, fue a México y en los años 50 fue cuando se pudo dedicar a la pintura. En España había trabajado como ilustradora publicitaria, en México también, diseñaba vestuarios para teatro, para baile, un montón de cosas, una imaginación que lo van a ver, pero nunca pudo realmente vivir solamente de la pintura, cosa que enfurece ahora que ve uno que se venden por millones sus cuadros, ¿no? Murió en México en 1963, solo a los 55 años de edad, de un problema cardíaco que tenía. Y el problema cardíaco es relevante por lo que vamos a ver. Miren, lo que yo sentí, si a los 16 años, 15, me iba yo al Museo de Arte Moderno, a los 17 años conocer a la hija de los dueños de este cuadro y ver este cuadro en su casa, además no digo ningún secreto porque todo el mundo sabe, o sea, está en los registros de la proveniencia de este cuadro, que Planta Insumisa, que es el nombre del cuadro, perteneció a la familia Davidoff. Y yo era amigo de Aline Davidoff, la hija de los dueños de este cuadro. Entonces yo me iba a su casa, a veces hacíamos teatro juntos, ensayábamos en su casa, porque un caserón loco, gente de dinero. Yo era el pobre, siempre he dicho, yo era el pobre de la escuela. Y entonces pues, llegaba yo antes de la hora del ensayo para sentarme un rato a ver este cuadro. Cada pelo del científico es una fórmula, y está viendo por qué una planta no se comporta como se están comportando las demás. Remedios Varo pertenece a una época muy peculiar en la que se buscaba el encuentro de la ciencia con el misticismo, a partir del misticismo cuántico, de los físicos que se volvieron locos con lo que estaba diciendo la cuántica. Mira, esto es en contra de tu sentido común. Y en vez de decir mi sentido común está equivocado, dices, no, tengo que hacer que se coincidan el sentido común y la realidad científica a través de empujar las cosas una junto a la otra. Y de allí nació el misticismo de la física cuántica. Y se buscaba, y realmente en esos años se hacían investigaciones sobre telepatía y sobre precognición y demás, buscando qué tal que había algo real. Pues no había nada. Pero bueno, este cuadro ya no está en la familia Davidoff, fue vendido por varios millones, pero vamos a ver, traté de reducirlos al máximo, son un montón los que les voy a mostrar. Cuadros de Remedios Varo. Su profundo simbolismo y su misticismo que siempre tuvo ella
se conjuntan con dos cosas. Primero, su capacidad de hacer personajes misteriosísimos, con ropa diseñada toda por ella y con un dibujo técnico de arquitecto que está presente en la mayor parte de su obra. Esta torre hexagonal es maravillosa, pero eso se hace con compás, con regla, con escuadra y sabiendo exactamente cómo se proyecta tridimensionalmente una torre hexagonal. En este caso, a través de la música, está moviendo unas piedras para hacer la torre, pero esas piedras son fósiles. Y esa unión de lo místico y lo bonito y la ciencia entendida, pues un poco de aquella manera, pero forman esto, que, si mal no recuerdo, se llama Creación con rayos astrales de 1955. Lo más impresionante es que todo lo que voy a enseñarles está hecho entre el 55 y el 63. Es decir, la época más prolífica, pero brutalmente prolífica de una pintora excepcional, surrealista. Aquí tenemos una historia similar, una mujer que a través de la música de una zanfona consigue que haga un vuelo mágico, un personaje igualmente extraño, luminoso. Ella tiene el azul de la luna, él tiene el rojo del sol, y están esos aparatos móviles que ella tenía muchísimos, y que son peculiarmente irreales e interesantes por su esbeltez, ¿no? Es tan esbelto que las ruedas son ovaladas, no pueden funcionar. 1956, vuelo mágico. Aquí hay una historia que no me acuerdo. Remedios Varo contaba qué significaban sus obras. Allí no le estás inventando el simbolismo. Ella te contaba ella sí había hecho simbolismo a propósito. No es como cuando alguien en la música mete una palabra porque era la que rimaba y luego hay 16 idiotas tratando de pensar qué significará. Bueno, Remedios Varo utilizaba el simbolismo y lo explicaba en cartas. Pero de este no me acuerdo exactamente cómo es. Bien, esta es una serie de chicas que viven en esa torre y están controladas por la monja y el tipo aquel. Es una historia un poco el cuento de la criada, pero no la recuerdo con certeza. Si alguien la recuerda y me la va a pasar, en estos días se lo va a agradecer. Estas, como monjas rubias de ojos azules todas, en la torre bordan el manto terrestre bajo la vigilancia de uno de estos personajes misteriosos, muy característicos de Remedios Varo. Este es de 1961, es de los últimos cuadros que pintó. Y en este, que no me acuerdo cómo se llama, una de ellas ha logrado escapar y había algo por aquí en lo que una de ellas estaba tejiendo era en realidad una especie de escala que no alcanzo a ver para poder huir. Y finalmente huye con su enamorado hacia las maravillosas montañas sobre un mar de niebla dorada en uno de estos barcos sombrilla que ella hacía. Los Davidos tenían también un cuadrito muy pequeño, un dibujo a tinta de un niño con cara aterradora con un barquito de vela, y el barquito de vela era como estas sombrillas de Remedios Varo. Aquí tienen el dibujo técnico, el dibujo arquitectónico, la arquitectura perfecta, y está saliendo una mujer del psicoanalista. El psicoanalista se llama JMA o FJA por Freud, Jung y Adler, y ella está tirando, me acuerdo esto sí la explicación, está tirando la cabeza del padre al salir del psicoanalista, como dice que hay que hacer cuando sale uno del psicoanalista. Esta gente se psicoanalizaba mucho. Por supuesto trae otra personalidad metida más o menos aquí abajo, y no me acuerdo qué traía en la mano. Estos cuadros son para verlos, o sea, se los paso rápido, pero acérquense, y hay reproducciones de altísima resolución en internet. Este siempre me divirtió, era de los cuadros que me gustaba ir a ver al Museo de Arte Moderno. Locomoción capilar. Vale, no pueden ser, son imposibles, pero son bonitos. Y ya el de arriba, el señor de arriba secuestrando a la otra chica con la barba, me parece el colmo. Dos historias de sombras que me gustaron. Esta me encanta. Él ya se ha ido, ella ya se ha ido, pero las sombras dicen, espera un momento, que todavía tenemos que darnos un beso. ¿No es precioso? Todo ello, insisto, en una arquitectura perfecta.
perfectamente diseñada con escuadra y compás, que no es a mano libre, sino con la inteligencia y el conocimiento que da el saber lo que es el dibujo técnico. Y esta es otra que me parece maravillosa, el fenómeno de ingravidez, donde este científico ve un fenómeno de ingravidez, donde el mundo se inclina al mismo tiempo que permanece en el lugar en el que estaba antes. Es de locos. Me encanta, es una mujer búho que está haciendo aves con luz de estrellas o luz de luna y algunos otros materiales misteriosos también tomados del cielo que le dan la paleta con la que los pinta. Se llama La creación de las aves, es de 1957. Luego tenemos, este es el retrato del doctor Ignacio Chávez, lo hizo en 1957. Tenía problemas de corazón, Ignacio Chávez era el más eminente cardiólogo mexicano, trabajaba en la sanidad pública, por cierto, México tenía salud pública en aquel entonces, y le hizo en homenaje, le hizo este retrato al doctor Ignacio Chávez, que fue su cardiólogo pues hasta su muerte en el 63, y por supuesto el simbolismo es claro, tener la llave del corazón de la gente, ¿no? Este es el juglar, también conocido como el mago, y por alguna causa es el juglar y el mago, pero lo que es interesante, aparte de, otra vez, el ambiente arquitectónico que crea son ciudades posibles y reales, ¿no? Y hechas con un sentido geométrico extraordinario, tanto como el carro del juglar o mago, ¿no? Y la uniformidad del público gris que lo ve. No sé qué significado le haya dado ella, no me puse a meterme en ellos, porque el arte no me gusta mucho entenderlo, me gusta sentirlo. En todo caso me sigue fascinando, tantos años de verla y sigo viéndola como si fuera nueva. Otro juego de sombras que me encanta, ¿no? Que cuando te quedas tú embarrado y es la sombra la que sale por el mundo. Esto tiene referentes literarios fantásticos, referentes cinematográficos sin duda, pero me encanta la resolución que da ella, y siempre hay un personaje raro por allí en esas construcciones que hace Remedios, un personaje revisando las cosas detrás del visillo, detrás de la cortina. Siempre, estaba, si mal no recuerdo, en el Museo de Arte Moderno, y siempre me impresionó la luminosidad que tiene el personaje, que es ella, que está acudiendo a una llamada mientras la vigilan seres que viven en las paredes. O sea, cuando tú hablas de surrealismo tienes que hablar de Magritte y tienes que hablar de Remedios Varo. Para mí son los puntos culminantes, ¿no? Porque lo desafían todo, pero no con intento de desafiar, sino con intento de dejar volar la imaginación. O es la impresión que a mí me da. 1955, Ruptura. Este personaje se va mientras 6 personajes idénticos a él lo ven como si ha liberado, dejando abierta la puerta de la que salen además, por supuesto, aves, mariposas o simplemente trozos de tela que huyen con él. Este es uno de los mejores chistes que hizo, junto con el siguiente, los mejores chistes pictóricos que hizo Remedios Varo son los vampiros vegetarianos. ¿Y qué comen los vampiros vegetarianos? Pues frutas rojas. Todo ello acompañado de 2 gatogallos, que son de los mejores. Tiene muchos personajitos así, muy inspirados en Leonora Carrington, que fue su gran amiga. Los gatogallos me parecen espectaculares y divinos, y nuevamente todo ello dentro de ese ambiente arquitectónico que ella era capaz de crear. Y esto. ¿Qué pintan los pintores que me enseñaron a ver a mí? Pues naturalezas muertas. ¿Qué pasa si una naturaleza muerta resucita? Pues pasa esto, se llama naturaleza muerta resucitando, donde incluso por allá arriba una granada choca contra un durazno o melocotón, si usted está en España, y todo gira a gran velocidad y se levantan los platos, y solo la vela que está inmóvil al centro del huracán de la naturaleza muerta resucitando. Vean a Remedios Varo, vean la pintura de Remedios Varo. Si les interesa entenderla, lean los textos de Remedios Varo, que están publicados todos, donde explica cada uno de sus cuadros. A mí me fascinaba verlos y me fascinaba ver a los ojos de sus personajes
imaginarme qué estarían pensando. Como digo, era yo raro, ahora también lo soy.